Nadie sabía que había más allá de los límites de nuestro sistema solar durante siglos. La humanidad había mirado las estrellas, soñando con lo que se escondía en la oscuridad. Siempre habíamos asumido que, si encontrábamos algo extraordinario, sería de origen alienígena, algo más allá de nuestra comprensión. Estábamos equivocados. El año era 2378 cuando la USS Vanguard, una nave de exploración profunda, hizo historia mientras cartografiaba un sistema estelar deshabitado en los confines de la Vía Láctea. Sus sensores de largo alcance detectaron algo que no debería estar ahí. No era solo una nave, ni siquiera una flota. Lo que encontró eran mundos, naves estelares masivas, cada una del tamaño de un pequeño planeta, flotando silenciosamente en el vacío. Sus superficies eran lisas y oscuras, absorbiendo toda la luz, como si hubieran estado ahí por miles, quizá millones de años. No solo estaban construidas, sino que habían sido diseñadas a un nivel más allá de cualquier cosa que la humanidad hubiera visto. Y sin embargo, cuando las escaneamos, algo imposible se reveló: no eran alienígenas. Eran humanas. En cuanto se hizo pública la noticia, la galaxia estalló en caos. La humanidad aún era una especie joven, apenas había ganado su lugar en la comunidad interestelar. Los antiguos y poderosos imperios, el dominio Barn, la Confederación Zetan y el poderoso Imperio Hork, nos habían tolerado, pero solo a regañadientes. Éramos ambiciosos, imprudentes y llenos de recursos, pero aún nos consideraban primitivos. Y sin embargo, ahí estábamos, frente a una verdad imposible. Esas naves, esos enormes vestigios, llevaban las marcas inconfundibles del diseño humano. Símbolos, escrituras y tecnología que indicaban un origen que debería haber sido imposible. La galaxia observaba con asombro y, luego, con miedo. Porque la verdadera pregunta no era solo quién había construido esas naves, sino por qué las habían abandonado y qué los había obligado a dejarlas atrás. Los canales diplomáticos entre la Tierra y las potencias galácticas se inundaron con demandas, amenazas y súplicas desesperadas por respuestas. El Imperio Hork, la especie más antigua y dominante en la galaxia conocida, desplegó inmediatamente sus flotas para investigar, aunque con cuidado de evitar un enfrentamiento directo con la humanidad. Pero la verdad era que nosotros tampoco sabíamos nada. La USS Vanguard y varias otras naves humanas formaron una fuerza expedicionaria que se acercó con precaución a la nave más cercana de tamaño planetario. La escala era abrumadora, más de 12.000 kilómetros de diámetro, más grande que la luna de la Tierra. Pero no era una formación natural. Toda la estructura estaba compuesta por aleaciones avanzadas, algunas desconocidas para cualquier tecnología humana actual, mientras que otras resultaban inquietantemente familiares, como si vinieran de un pasado humano olvidado. Cuando la fuerza se acercó, una transmisión cortó el vacío. Una voz humana. Identifíquense. Esa única palabra heló la sangre de todos los tripulantes. La voz era profunda, mecánica, pero inconfundiblemente humana. Hablaba en un inglés antiguo, tan arcaico que los traductores de IA tuvieron que reconstruir partes. El capitán Elias Wren, de la Vanguard, respiró hondo antes de responder. Esta es la USS Vanguard de la Federación Terán. Somos humanos. ¿Quiénes son ustedes? Silencio. Luego, la nave cobró vida. Luces parpadearon en su enorme casco, antiguos sistemas se activaron, como si despertaran de un sueño eterno. Paneles en su superficie se abrieron, revelando armas de un poder inimaginable. Cañones de masa del tamaño de rascacielos, cañones de energía capaces de destruir flotas enteras. Los sensores de la Vanguard se descontrolaron. Lo que fuera eso, su potencia de fuego superaba a cualquier fuerza militar conocida en la galaxia. Y sin embargo, no disparó. En cambio, la voz regresó. Bienvenidos a casa. La palabra recorrió las filas humanas como un estremecimiento. ¿Qué significaba? ¿Habían pertenecido esas naves a una civilización humana antigua, anterior a toda historia registrada? Si era así, ¿a dónde habían ido? Y más importante aún, ¿por qué habían construido naves de guerra de semejante magnitud? La comunidad galáctica observaba, esperando. Algunos ansiosos por ver a la humanidad ascender,
otros aterrados por lo que ese descubrimiento implicaba. Pero algo era seguro, nuestro pasado había sido mucho más grande de lo que jamás imaginamos, y quienquiera que hubiera construido esas naves podía que aún estuviera allá afuera. Mientras la gigantesca nave continuaba despertando, la fuerza humana permanecía en máxima alerta. Cada escaneo y lectura confirmaba una verdad aterradora. Esto no era solo una reliquia antigua, estaba operativa, completamente armada, con energía a pleno, y si los datos eran correctos, tripulada, o al menos, algo estaba adentro. USS Vanguard Amando Terán, informó el capitán Wren con la voz firme. La estructura está respondiendo, nos reconoce. La voz de la almirante Sarah Kensington crackleó por las comunicaciones. Entendido, Vanguard. Procedan con extrema precaución. Están autorizados a establecer contacto, pero no provoquen respuesta. La tripulación intercambió miradas inquietas. Allí flotaban ante algo que desafiaba toda lógica. Tecnología humana que no debería existir, a una escala que rompía todas las suposiciones sobre la historia de la Tierra. Entonces, un nuevo mensaje llegó. La estructura comenzó a moverse. Una sección enorme del casco se abrió, revelando un hangar tan vasto que la Vanguard, una nave de 1 kilómetro de largo, podría caber dentro cientos de veces. No era solo una bahía de atraque, era una ciudad entera. Torres de función desconocidas se alzaban desde el suelo, pasarelas cruzaban el aire y sistemas mecánicos parpadeaban con energía renovada. Por un largo momento, nadie habló. La teniente Anuka Solís, oficial de sensores, fue la primera en romper el silencio. Capitán, lo que sea que haya ahí dentro nos está invitando a entrar. El capitán Wren apretó la mandíbula. Su instinto le decía que entrar era un riesgo, pero habían llegado demasiado lejos para retroceder. Timón, avancen. La Vanguard se movió lentamente, sus propulsores guiándola hacia el abismo en el interior de la nave antigua. En cuanto cruzaron el umbral, las puertas del hangar se cerraron tras ellos y la gravedad cambió. Toda la nave se bloqueó en su lugar, la gravedad artificial aumentó de repente, obligando a todos a sostenerse. La Vanguard se estaba integrando en la estructura gigantesca, como si estuviera destinada a estar ahí. Entonces la voz volvió. Han regresado. Accediendo a archivos. Un zumbido profundo resonó en la colosal nave y una pantalla holográfica se encendió frente al puente de la Vanguard. Mostraba algo aterrador. Una guerra. Naves humanas antiguas, miles de ellas, enfrentándose a monstruosos vigimes alienígenas. El enemigo no se parecía a nada registrado en ninguna base de datos conocida. Leviatanes de obsidiana, sus naves con formas que parecían sacadas de pesadillas, moviéndose con un inquietante sincronismo perfecto. La batalla fue brutal. Naves de guerra humanas luchaban como demonios, usando armas que superaban con creces la tecnología moderna. Naves del tamaño de planetas como aquella que los rodeaba lideraban la carga, desatando una destrucción tan vasta que las guerras actuales parecían meros escaramuzas infantiles. Pero entonces, algo cambió. La flota humana comenzó a retirarse, no en pánico, sino con precisión. Batallones enteros retrocedían en movimientos coordinados, como si ejecutaran una estrategia preestablecida. Y entonces, los archivos se cortaron. La voz volvió, con tono frío y distante. Error. Datos corruptos. Iniciando recuperación. El silencio cayó sobre el puente. Las implicaciones eran enormes. Hubo una guerra. Una guerra en la que la humanidad no fue la víctima indefensa, sino una civilización lo suficientemente poderosa como para construir naves de guerra planetarias. Y aún así, habían desaparecido. El capitán Wren exhaló despacio. ¿Qué diablos nos pasó? Y, más importante aún, ¿sigue ahí afuera el enemigo que enfrentamos? El silencio en el puente era ensordecedor. Todos tenían la misma pregunta rondando en sus mentes. Si la humanidad antigua fue lo suficientemente poderosa para construir estas naves, ¿a dónde se fueron? ¿Y contra qué lucharon? La teniente Solís rompió el silencio. Capitán, si alguna vez fuimos tan avanzados, ¿por qué caímos? ¿Por qué no hay registros de esto? Wren no tenía respuesta. Lo descubriremos pronto, dijo mientras se giraba hacia la computadora holográfica. Continúen con la recuperación de datos.
El zumbido profundo de la nave antigua se intensificó y nuevas imágenes parpadearon en la pantalla. Esta vez no eran naves de guerra, sino estrellas. La tripulación miraba horrorizada cómo, una a una, las estrellas se apagaban. No explosiones, no supernovas, solo oscuridad. Como si algo hubiera llegado al cosmos y las hubiera borrado. El teniente comandante Rajón, oficial táctico, palideció. Capitán, no son estrellas al azar, son tragadas. Colonias enteras. Solís jadeó. ¿Quieres decir qué? Rajón la interrumpió con gravedad. Lo que sea que estuvimos peleando no solo atacaba nuestras flotas, borraba civilizaciones enteras. Sistemas estelares completos desaparecieron. La sangre de Ren se heló. Si eso es verdad, esta guerra no fue un simple conflicto. Fue un exterminio. Y la humanidad perdió. La voz de la computadora volvió a interrumpir. Recuperación de archivos al 47%. Advertencia, bloqueo de seguridad activado. Requiere autorización humana. Ren vaciló. Quienquiera que hubiese construido esta nave había instalado esos bloqueos por una razón. ¿Realmente quería abrirlos? Antes de decidir, una nueva alerta sonó en el puente. Múltiples naves se aproximaban. Identificación, no humanas. Alta amenaza detectada. La pantalla principal cambió mostrando datos externos. Había llegado el Imperio Hork, una flota de 30 naves de guerra, todas apuntando a la gigantesca estructura. Los Hork habían sido los primeros en reaccionar al descubrimiento humano y ahora venían a reclamarla. La nave principal Hork saludó a la Vanguard. La imagen mostró una figura blindada. El Señor Supremo Sarak, uno de los líderes militares más temidos de la galaxia. Sus ojos rojos brillaban con interés, pero su voz era fría y calculadora. Terán, estás dentro de una reliquia que supera tu entendimiento. Por decreto interestelar reclamamos esta estructura en nombre del Imperio. Ren cruzó los brazos. Señor Supremo Sarak, esta nave es humana. Sarak esbozó una sonrisa. Y sin embargo, no es vuestra. Sois una rama primitiva de algo mucho mayor. Si acaso, sois indignos de su legado. Ren apretó los puños. No hemos venido a rendir nuestra historia. La expresión de Sarak se ensombreció. Malinterpretas, capitán. Esto no es una petición. Las naves Hork comenzaron a moverse, formando una formación que mostraba una intención hostil. Y entonces, la nave antigua habló otra vez. Advertencia. Amenaza externa detectada. Protocolos defensivos activados. La colosal nave despertó después de milenios. Sus sistemas de armas se activaron. Gigantescos cañones de energía a lo largo de su superficie comenzaron a zumbar con un poder aterrador. Secciones enteras cambiaron de posición, revelando torretas del tamaño de ciudades. Los sensores de la Vanguard no podían ni comprender la cantidad de energía que se generaba. La flota Hork se detuvo inmediatamente. Ni siquiera ellos eran lo suficientemente estúpidos como para disparar primero. La confianza de Sarak vaciló. ¿Qué haces? Ren sonrió con gravedad. No somos nosotros. La voz de la nave antigua resonó una vez más, fría e inquebrantable. Protocolos de guerra final listos. A la espera de autorización humana. La galaxia siempre había visto a la humanidad como los imprudentes recién llegados, los carroñeros, los desvalidos. Pero ahora estaban a punto de presenciar algo aterrador. El regreso de una fuerza que ni siquiera sabían que existía. Y la pregunta seguía siendo, si esta nave era solo una de muchas, ¿cuántas más quedaban allá afuera? El puente de la Vanguard se tiñó de un brillo rojo profundo mientras los protocolos de guerra de la nave antigua se activaban por completo. Advertencias parpadeaban en los paneles de control. No era un bluff. Esa cosa estaba lista para aniquilar a la flota Hork. Las naves Hork maniobraban rápidamente, ajustando su formación y activando sus escudos energéticos. La expresión del Señor Supremo Sarak se retorció entre furia y miedo. Terán, escupió. Deténganse. No pueden controlar esta arma. Si la activan, arriesgan una guerra con toda la galaxia. El corazón del capitán Ren latía con fuerza. No estaba dispuesto a dejar que los Hork tomaran la nave,
pero tampoco sabía con qué demonios estaba lidiando. Esto no era solo una reliquia antigua. Era un arma apocalíptica dejada por una versión antigua de la humanidad, y ahora miraba a Ren para que tomara la decisión. Se volvió hacia la teniente Solís. ¿Podemos anularlo? Ella negó con la cabeza. No, no sin autorización. Y considerando que esta cosa es anterior a toda nuestra historia conocida, dudo que alguno de nuestros códigos funcione. La voz de Serac se volvió cortante. Esta nave ahora pertenece al Imperio. Si intentan resistirse, advertencia, entidad hostil identificada. La voz de la nave lo cortó. Serac apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la nave antigua disparara. Un pulso de energía emergió de su superficie, un cañón de choque gravitacional. La fuerza invisible atravesó el espacio y golpeó la flota Hork con precisión devastadora. No fue un ataque directo, sino una advertencia. Pero fue aterradora. La onda de choque destruyó los escudos de la nave insignia Hork en un instante, enviándola a girar mientras sus sistemas colapsaban. Varias otras naves perdieron el control, girando sin rumbo mientras sus tripulaciones luchaban por recuperar el poder. La imagen de Serac parpadeó mientras su nave era empujada hacia atrás, y el miedo en sus ojos era inconfundible. Esto es imposible. Ren respiró lentamente. No es más que la historia repitiéndose. Se giró hacia el panel de control de la nave antigua. Si la Vanguard tiene alguna chance de sobrevivir, necesitamos control rápido. Computadora, ordenó, identifica el último comando previo. La nave vaciló, luego emergieron nuevas voces. Un registro antiguo y fragmentado. Aquí el comandante de flota Orión Valis del dominio Terán. Ejecutamos protocolos finales. Todas las naves de guerra restantes deben retirarse a las zonas de santuario designadas. El enemigo es demasiado poderoso, no podemos detenerlos más. La grabación estaba distorsionada. Otra voz femenina respondió. No podemos abandonar la flota. Si las naves núcleo no mantienen la línea, corremos el riesgo de estática. Entonces vienen. Debemos activar los bloqueos. Esta guerra no puede seguirnos al siguiente ciclo. La transmisión se cortó. La sala quedó en silencio absoluto. Siguiente ciclo, susurró Rajón. ¿Qué diablos significa eso? Los dedos de Solís danzaban sobre los controles. Capitán, creo. Vaciló, pálida. Creo que sellaron su propia tecnología. La bloquearon a propósito. El estómago de Ren se apretó. ¿Pero por qué? Antes de que ella pudiera responder, una nueva alerta apareció en la pantalla principal. Detección a largo alcance. Firma desconocida. Coincide con entidad hostil archivada. Un escalofrío recorrió la sala. Algo estaba ahí fuera, y no era solo la flota Hork ni los carroñeros. Era algo más, algo que había hecho que los humanos originales sellaran sus armas más poderosas y huyeran. La flota de Serac se estaba reorganizando, pero el Señor Supremo ya no daba órdenes. Él también había visto la alerta, y por primera vez en la historia, un líder humano y un señor de la guerra alienígena compartían el mismo miedo. El pasado no era solo un misterio, era una advertencia. Y ahora, lo que la humanidad había enfrentado una vez estaba despertando de nuevo. Un silencio pesado cayó sobre el puente de la Vanguard. Nadie hablaba, nadie se atrevía. El capitán Ren miraba fijamente la pantalla, apretando los bordes del panel. Las palabras en el monitor quemaban su mente. Anomalía detectada. Firma desconocida. Coincide con entidad hostil archivada. Algo se acercaba. Algo que la humanidad había combatido antes. La voz de Rajón era apenas un susurro. Señor, si la flota Hork también vio esto, saben lo que significa. La vista externa mostraba lo esperado. La flota del Imperio estaba aprovechando la confusión para retirarse. Pero entonces reapareció la transmisión de Serac, y su arrogancia anterior había desaparecido, reemplazada por duda. Terán, dijo con voz medida. ¿Entiendes lo que encontraste? Ren exhaló. No lo suficiente. Serac frunció el ceño. Esa firma no debería existir. No más. Ren vaciló. ¿La has visto antes? No personalmente, pero nuestros archivos contienen registros antiguos.
Historias de un tiempo antes del Imperio, cuando hasta las civilizaciones más grandes de la vieja galaxia desaparecieron. La mandíbula de Serac se tensó. Mis ancestros no creían esas historias. Pensaban que eran mitos. La sala en la Vanguard estaba helada. Solís murmuró. ¿Qué clase de enemigo hace desaparecer imperios enteros? La voz de Serac bajó a un susurro ominoso. El que no hace la guerra. La que los termina. La computadora de la Vanguard interrumpió con otra alerta. Firma confirmada. Clasificación. Protocolos de exterminio. Entidad identificada. El Velo. Ren sintió el aire salir de sus pulmones. El Velo. Ese nombre no significaba nada para la humanidad. No estaba en ningún registro histórico de la Tierra. Pero cuando la nave antigua pronunció ese nombre, un miedo primitivo e instintivo se instaló en la tripulación. Rajón tenía el rostro pálido. Señor, detecto movimientos cerca de la anomalía. Ren volvió a mirar la pantalla principal, con el corazón martillando. Y entonces lo vieron. Una sombra vasta y antinatural contra las estrellas. No era una nave ni una flota. Era algo más. Su forma se deformaba, cambiaba, como si no estuviera sujeta a las leyes físicas. Estructuras de obsidiana irregular pulsaban con una energía oscura y extraña. Y lo peor, no estaba sola. Docenas, tal vez cientos, emergían del vacío. Silenciosos, pacientes, como depredadores esperando que su presa los notara. La flota Hork respondió de inmediato, girando para retirarse. La voz de Serac resonó por las comunicaciones, pero su compostura se rompió. Terán, escúchame. Deben activar esa nave ahora. Ren no dudó. Solís, anula el bloqueo de seguridad, lo que sea necesario. Ella no protestó. Sus manos se movieron con rapidez sobre el panel, eludiendo barreras y forzando al antiguo sistema a modo operativo completo. La nave tembló al aceptar sus órdenes, como si hubiera estado esperando a alguien que tomara control. La voz volvió. Bloqueo final anulado. Sistemas principales en línea. Allí afuera, la Vanguard y la nave antigua eran lo único que se interponía entre la humanidad y la extinción. El Velo había regresado, y esta vez, estaríamos preparados. La antigua nave de guerra despertó por completo. Todos sus sistemas rugieron con vida. La colosal estructura tembló mientras en su núcleo la energía fluía hacia armas largamente dormidas. Las firmas energéticas se dispararon más allá de cualquier límite medible. Cañones enormes, ocultos bajo la superficie por milenios, se desplegaron y fijaron sus blancos en los horrores que se movían en la distancia. El Velo observaba. El capitán Ren apretó los dientes y agarró el panel de mando con fuerza, mientras la inteligencia artificial de la nave habló otra vez. Sistemas operativos. Protocolos de guerra activados. A la espera de órdenes. La voz de Solís temblaba. Señor, la potencia de esta cosa es increíble. Lo que tenemos aquí no es solo una nave de guerra. Rajón manipulaba los sensores con rapidez, su rostro pálido. Es una fortaleza, capitán. Esta cosa podría destruir flotas enteras. Las naves del Imperio Hork ya estaban en retirada completa. La imagen de Serac apareció otra vez, pero la arrogancia había desaparecido de su rostro. Terán, dijo con voz temblorosa, no entiendes. ¿Qué? Respondió Ren. El Velo no destruye. Deshace. Ren apretó la mandíbula. Entonces, aquí es donde hacemos nuestra última defensa. El Velo se movía sin motores ni sistemas de propulsión. No los necesitaba. Se deslizaba por el espacio como si la misma realidad se doblara a su voluntad. El más cercano de los horrores, una masa de obsidiana, mayor que un dreadnought, se abrió como una herida. Dentro, había un abismo oscuro que absorbía todo a su alrededor. No era un motor ni un arma, era consumo. La nave de guerra Hork más cercana fue demasiado lenta para escapar. El vacío se expandió y en un instante, la nave desapareció. No fue destruida ni vaporizada. Fue borrada. No quedó rastro, ni explosión, ni escombros. Rajón maldijo. Dios mío. El pánico se apoderó de la flota. Las naves Hork rompieron formación,
impulsando sus motores al máximo para huir antes de que el velo se volviera hacia ellas. Pero la nave antigua permaneció quieta. No retrocedió. Ya había enfrentado a ese enemigo antes, y ahora estaba lista para terminar lo que empezó. Ren posó los dedos sobre el panel de control. No entendía del todo los sistemas, pero no importaba. No era tecnología alienígena, era nuestra. Este era el legado de la humanidad. Presionó el comando de disparo. Un estruendo sísmico sacudió toda la nave. Los cañones se encendieron y la guerra que había terminado hace eones comenzó de nuevo. La nave respondió, no con palabras ni advertencias, sino con fuego. De su superficie estallaron tormentas de energía, lanzas cegadoras de destrucción blanca y ardiente, cada blast con la fuerza de una estrella moribunda. La oscuridad del espacio fue tragada por ese poder brutal y constante mientras la nave antigua hacía lo que había sido construida para hacer, luchar. El primer disparo impactó en la entidad más cercana del velo, una masa de vacío que cambiaba y se desplazaba. Por una fracción de segundo, el abismo resistió. Luego colapsó. Una onda de nada se extendió desde el impacto, como si la entidad nunca hubiera existido. El espacio se torció y se plegó sobre sí mismo, y con un aullido silencioso, la criatura fue borrada. El velo reaccionó. No con sonidos, ni transmisiones, solo con movimiento. Las entidades restantes giraron hacia la nave antigua y abandonaron su avance lento y cauteloso. Se lanzaron hacia ella, deformando el espacio mismo mientras acortaban la distancia. Rajón gritó: «Entrada rápida». El capitán Ren no se inmutó. «Disparen». La nave antigua obedeció. Otro disparo desgarró el campo de batalla, golpeando a la entidad más cercana. Esta vez, no simplemente desapareció. Se fracturó. La estructura de vacío se partió, retorciéndose mientras colapsaba hacia adentro. La oscuridad gritó, aunque no había sonido. Pero por cada construcción del velo destruida, aparecían más. Ren apretó los puños. ¿Cuántos son? Solís estaba pálida. No solo atacan, se adaptan. Señaló los sensores. Ren siguió su mirada y el estómago se le revolvió. El velo estaba remodelándose. Antes eran masas amorfas, pero ahora se estaban solidificando. Crecían exoesqueletos armadura, adoptando formas más afiladas y letales. Algunas tomaban siluetas vagas de naves, imitando las que ya habían consumido. Estaban aprendiendo. Rajón maldijo. Nos están estudiando. Antes de que pudiera terminar, una de las entidades más grandes del velo atacó. No disparó un arma ni lanzó un ataque convencional. Simplemente se expandió. Una onda de vacío se extendió hacia la nave antigua. Ren apenas tuvo tiempo de reaccionar. Escudos. Demasiado tarde. El vacío golpeó la nave. Esta se estremeció. Las alarmas sonaron. Las luces del puente parpadearon y se atenuaron. Por un momento, todas las pantallas mostraron la misma advertencia. Anomalía detectada. Brecha. Algo alienígena se había deslizado dentro de los sistemas de la nave. Invisible, pero palpable. Una presencia susurrante se enroscaba en los bordes del pensamiento, presionando contra la realidad misma. Y entonces la voz volvió. Pero esta vez no era la IA de la nave. Era algo más. Algo antiguo. Algo que observaba. Tú no deberías estar aquí. Las palabras no llegaron por las comunicaciones ni vibraron en el aire. Se manifestaron dentro de las mentes, dentro de los pensamientos, dentro de las almas. Ren dio un paso atrás, su respiración se cortó. Un terror biológico y primitivo le desgarró el pecho. Sin lógica ni razón, supo que estaba escuchando algo que no debía. Rajón se agarró la cabeza. «¡Sáquenlo!», gritó. Las luces del puente parpadearon. El velo no solo atacaba. Estaba invadiendo. No solo la nave. No solo la humanidad. Sino la realidad misma. El puente se tambaleó bajo el peso de algo invisible. Las paredes parecían respirar, alternando entre solidez y sombra. Por un momento, el universo mismo se sintió equivocado, como si la realidad se hubiera fracturado y algo estuviera arrastrándose a través de esa grieta. «Tú no deberías estar aquí».
La voz se retorcía en la mente de Ren, una presencia que oprimía sus pensamientos con significado puro, crudo y sin filtrar. Era un terror líquido que invadía su conciencia. Luchó por mantenerse enfocado, apretando la mandíbula y ordenando. Vanguard, informe. Ren temblaba, sus manos apretadas en puños. Los sistemas parpadean, pero seguimos operativos. Su voz era tensa. Capitán, creo que está intentando reescribirnos. Solís estaba pálida, sus manos temblando sobre el panel. Hay algo dentro de la nave, no físicamente, sino en el código. El velo. Está infectando nuestros sistemas. La nave de guerra se estremeció de nuevo. Afuera, las criaturas del velo habían detenido su asalto. Ya no necesitaban atacar convencionalmente. Habían encontrado otra forma de entrar. Intentaban borrar a la tripulación desde adentro. La inteligencia artificial de la nave parpadeó con distorsión. Sistemas comprometidos. Anomalía hostil detectada. El susurro se profundizó. Ren apretó los dientes mientras su visión se volvía borrosa y estática se arrastraba por los bordes de su mente. Luchaba por mantenerse presente, por mantenerse real. Entonces una nueva voz cortó la locura. Aquí el comandante de flota Orión Valis. Si están escuchando esto, el velo ha regresado. La voz era humana. No la del velo ni la IA de la nave. Era una grabación. Solís jadeó. Viene de los archivos más profundos de la nave, algo que el velo no pudo borrar. La grabación continuó. Esta nave, esta flota, fue construida como la última resistencia de la humanidad. Luchamos, resistimos, pero el enemigo nunca fue derrotado. Una pausa profunda. El velo no conquista, no invade, elimina. Mueve, deshace, desmantela civilizaciones, borrando toda evidencia de que alguna vez existieron. El corazón de Ren latía con fuerza. Entonces, ¿cómo seguimos aquí? La respuesta llegó en las siguientes palabras. Porque huimos. Silencio. Rajón frunció el ceño. El dominio Terán no ganó. Escapamos. Nos borramos a nosotros mismos. La nave tembló. La grabación continuó. Los protocolos finales escondieron nuestra historia, nos ocultaron del alcance del velo. Las naves de guerra fueron selladas, enterradas donde ni siquiera nosotros podríamos encontrarlas. Y ahora, si escuchan esto, una pausa larga. Alguien nos ha despertado. La tripulación quedó paralizada. La revelación los golpeó a todos de golpe. La humanidad no solo había olvidado su pasado. Había sido borrado a propósito. Y ahora, el velo sabía que habíamos regresado. La voz de Solís tembló. Dios mío, les acabamos de decir dónde estamos. Afuera, el velo comenzó a moverse otra vez, pero esta vez no atacaba. Llamaba a refuerzos. La verdad se hundió como un cuchillo. No solo habían encontrado una nave antigua. Habían activado una señal. El velo sabía que la humanidad había regresado. Los sensores centrales de la nave de guerra parpadearon con alertas frenéticas. Una perturbación gravitacional onduló a través del vacío, deformando el espacio-tiempo mismo. El rostro de Solís se volvió pálido al leer los datos. Capitán, vienen. Ren tragó saliva. ¿Cuántos? Ella vaciló, apenas un susurro. Todos. La pantalla se llenó de formas horripilantes. Oscuras bestias de vacío que se desplazaban entre galaxias, miles de kilómetros de ancho, emergiendo de la nada entre los espacios vacíos. Se estiraban, se torcían, desplegándose en formas que ninguna mente sana podría comprender. Esto no era una flota. Era un evento de extinción. Y venía por ellos. La imagen de Sarak apareció en la pantalla una vez más, pero esta vez su rostro reflejaba algo que Ren nunca había esperado ver en un señor supremo: miedo. Terán, escucha, dijo con voz urgente. No entiendes lo que has hecho. Nadie sobrevive al velo. Ren exhaló con fuerza. Entonces, ¿qué hicieron tus antepasados? Los ojos de Sarak ardían con intensidad. Se escondieron. Como ustedes. Como todos. Solís giró bruscamente hacia él. Entonces, ¿por qué sigues aquí, Sarak? Él dudó, y justo entonces,
La inteligencia artificial de la nave de guerra habló de nuevo. Protocolos de supervivencia activados. Comando santuario iniciado. La nave entera se transformó. Paneles se desplegaron, la energía fluyó con fuerza renovada. Por primera vez en milenios, la colosal estructura se movió. Los datos explotaron en la consola de Rajón. Capitán, esta nave no es solo un arma de guerra. Ren sintió un frío en la sangre. ¿Qué es? Un portal. Solís movió sus dedos por los controles. El comando santuario no es un arma, es un generador de agujeros de gusano. Sus ojos se abrieron. Esta nave no fue construida para luchar contra el velo. Fue construida para huir. La revelación fue abrumadora. No era solo una nave de guerra. Era la vía de escape de la humanidad. Y ahora, después de todo este tiempo, estaba despertando para cumplir su misión. El velo lo sintió. Fuera, las entidades chillaron, no con sonidos, sino con una energía que deformaba el mismo tejido del espacio. Se lanzaron hacia adelante, desesperadas por detener lo que estaba sucediendo. Era demasiado tarde. La nave antigua activó su poder. El vacío se partió en dos. Un agujero de gusano se abrió, masivo y brillante, con bordes chispeantes con el poder olvidado de la humanidad antigua. Los sensores de la Vanguard chillaron. La voz de Rajón estaba sin aliento. Eso no es un agujero de gusano cualquiera, capitán. Ren se giró hacia él. ¿Qué quieres decir? Las manos de Rajón temblaban sobre su consola. Está bloqueado en un conjunto de coordenadas. Tragó saliva. Un lugar. La nave había estado esperando este momento, esperando llevar a la humanidad de regreso a donde alguna vez escapó. Ren sintió una certeza profunda y perturbadora. Más allá de ese portal estaba algo que habíamos perdido. Un remanente de lo que alguna vez fuimos. Un lugar que había estado esperando que volviéramos. Y ahora, al final mismo del tiempo, con el velo acercándose, teníamos que elegir. Los motores de la nave rugieron. Su zumbido profundo resonó a través del casco antiguo, como un latido, despertando después de eones de silencio. El portal, un vórtice giratorio de energía cruda, se abrió frente a ellos. Lo suficientemente vasto para tragarse planetas enteros. Y más allá, lo desconocido. El pulso de Ren retumbaba en sus oídos. El velo se acercaba. Gritaba en el tejido mismo de la realidad, desesperado por detenerlos. Sabía lo que había al otro lado del portal. Y tenía miedo. La flota de Zarak vacilaba a lo lejos. Sus naves atrapadas entre dos opciones: huir al abismo o quedarse y morir. La calma en las comunicaciones de Ren se quebró por la voz del Señor Supremo, desgarrada y sin su arrogancia habitual. Terán, si cruzan ese portal, puede que nunca regresen. Ren apretó la mandíbula. Si nos quedamos, morimos. Un largo silencio se instaló. Entonces, vamos, exhaló Zarak. Toda su flota encendió motores, rugiendo hacia el agujero de gusano. El Imperio Hork, orgullosos y despiadados conquistadores, habían decidido seguir a la humanidad. Y aún así, el velo venía. La entidad más grande, un coloso cuya masa se desplazaba y era más oscura que el propio vacío, se lanzó hacia ellos. ¡Alerta!, gritó Solís. El portal está desestabilizándose. El velo intentaba cerrarlo. Si lo lograba, quedarían atrapados. La inteligencia artificial habló con calma absoluta. Requiere estabilización de agujero de gusano. Sobrecarga iniciada. La consola de Rajón brilló en rojo. Señor, va a autodestruirse. Ren contuvo la respiración. Esta nave, esta reliquia del tamaño de una ciudad de la humanidad perdida, tenía una última misión. Iba a mantener la línea una vez más. La IA resonó por todo el puente. Adelante. Ren tomó la decisión. Todas las naves, atraviesen el portal. Los motores de la Vanguard rugieron, sus propulsores encendiendo a máxima potencia. Una a una, las naves Hork desaparecieron en el vórtice. Cuando la última nave cruzó el umbral, la nave antigua se giró para enfrentar al velo. El coloso extendió sus tentáculos oscuros hacia ella. Y entonces, una luz cegadora, todo lo consumía,
cataclísmica. La nave antigua detonó su núcleo, liberando el poder acumulado de 1.000 millones de años perdidos. La onda de choque atravesó el vacío, desgarrando el velo, dispersando la oscuridad y quemándola hasta la nada. Luego, silencio. Del otro lado del portal, por un largo momento, no hubo nada. Luego, la Vanguard emergió. Ren tomó un aire agudo, sus manos temblaban. ¿Lo logramos? La voz temblorosa de Solís respondió. Estamos intactos. La flota también. Una pausa. Luego la voz de Rajón, asombrada. Señor, miren. La pantalla parpadeó mostrando lo que había más allá del portal. Un sistema estelar masivo, brillante, intacto. Orbitando un mundo dorado que brillaba bajo una luz distante. Más naves de guerra. Docenas, cientos, miles. Silenciosas, esperando. Preservadas en el vacío por toda la eternidad. Esperando a que la humanidad regresara. La voz de Solís apenas era un susurro, llena de asombro. Los encontramos. El imperio perdido de la humanidad. Y la guerra no había terminado. La calma en el puente duró solo un instante. La realidad seguía siendo frágil, y el futuro incierto. La nave antigua y la flota humana habían escapado, pero el precio era desconocido. Mientras orbitaban aquel sistema estelar brillante y misterioso, preguntas sin respuestas llenaban la mente de todos. ¿Quién había construido esas naves antiguas?